Muy buenos días para todos. Hoy vamos a retomar las charlas de columna y el día de hoy vamos a hablar de fijación cervical. Les recuerdo para quien no me conozca, mi nombre es Juan Camilo Cárdenas, residente de neurocirugía de tercer año. Entonces vamos a empezar esta charlita con un caso clínico. Un paciente de 37 años, masculino, que tuvo una caída de altura en estado de embriaguez. Una vez se recupera y se desintoxica, vemos que tiene una cuadriparesia de predominio derecho. Entonces la pregunta inicial sería para nuestro R1 o R2 quien esté presente, y sería qué imagen le solicita, o bueno, inicialmente qué enfoque haría con este paciente, y después de esto qué imagen inicial solicitaría. O vengan acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, entonces el enfoque inicial, pues obviamente un examen físico al paciente, a ver dónde tiene estigmas de trauma. Ya con la cuadriparesia, pues uno consideraría que el nivel de trauma es un nivel alto, un nivel cervical, por lo cual pues considero que se beneficiaría de una resonancia para saber tanto si tiene lesión ligamentaria como medular y en qué nivel exactamente. ¿Te gustaría esa como imagen inicial? Pues como imagen inicial le haría una tomografía para poder ver la parte ósea. Y ya conforme pues las lesiones pasaría a una resonancia. Muchas gracias. Entonces, como ven desde este año, eso fue lo que se hizo. Se hizo inicialmente una tomografía. Lo podemos ver en pantalla. Listo, alguna vez que quisiera darnos su opinión respecto a la imagen. Vale, una R3 entonces. Una tomografía, corte de izquierda, un corte sagittal, la derecha axial. Realmente pues lo que se observa es tiene una aparente fusión de C2 con C3 en el sagittal, pareciera como un osontoideo, y en el corte axial parece como una no fusión pues del arco anterior de C1, que se ve también pues como algo desplazado. No veo pues como fracturas al huevo, si que puedo ponerlo otra vez. Yo veo. Está como fusionado, pero no se ven como fracturas agudas pues en este momento. El paciente está con déficit y hay que hacerle una resonancia, ¿no? Es un T2 sagittal, se ve muy estrecho ahí la unión cráneo-cervical, se ve una estenosis ahí en la unión cráneo-cervical, específicamente ahí donde está ese bloque de fusión, y pareciera como un área de contusión o de mielopatía ahí
como a nivel de C1, C2. Sí, ahí se ve, está muy estenótico y se ve un área ahí como de contusión o de mielopatía, pues ahí focal. Listo, perfecto. Eso, dada la estrechez y el adelgazamiento a nivel de unión bulbomedular, se consideró que era una mielomalacia pues, asociada y pues, probablemente con una contusión a este nivel también. ¿Alguien quisiera una imagen adicional o desde este momento propondría algún manejo con este paciente? Unas dinámicas. Listo, se le tiene. Algo que considere el doctor que ordenó así. Entonces acá de una vez podemos ver, pues ahí ya está contrastado, ¿cierto? ¿Qué consideras con esta imagen entonces? Lo que se puede evidenciar en las dinámicas es una inestabilidad a tanto axial, ¿cierto? Tenemos ahí delimitado el borde posterior del arco anterior de C1, que es el que está arriba, y el borde anterior de la odontoide, ¿cierto? Estos deberían guardar una relación similar a la que se encuentra en la primera imagen, sin embargo, se ve que cuando hace la extensión, este sufre un movimiento, una tubulación, evidenciando pues la inestabilidad C1, C2, ¿cierto? Ya, teniendo en cuenta la tomografía, la información que comentó Santiago ahorita, la posible mielopatía o mielomalacia que ya tenía el paciente y la inestabilidad que tenemos a nivel de C1, C2, ¿algún R4 o R5 propondría algún manejo con este paciente? Buenos días. Bueno, el paciente claramente está inestable, una inestabilidad dinámica. Obviamente puede haber sido también la contusión dinámica en el momento del trauma. La resonancia también se veían los ligamentos atrantoaxiales rotos. Obviamente tiene una inestabilidad. Creo que tiene una anatomía muy particular, por lo que les consideraría que, por ejemplo, una fijación C1, C2, no creo que sea muy segura. No me acuerdo bien cómo están la vertebral con respecto pues, a en C1, pues yo consideraría una fijación occipitocervical de entrada. Sé que está joven, someter a una fijación occipitocervical pues muy mórbida, pero creo que la opción para ese paciente pues dado su deformidad. Perfecto, vamos a abordar un poco el tema y ahora vamos a ver la resolución del caso. Pues para un poco de las generalidades, pues esta es una cirugía indicada en las inestabilidades de la unión cranocervical inicialmente. Sin embargo, como podemos ver, en estos casos se puede extender un poco, lesiones un poco más bajas dependiendo del paciente. Son distintas causas las que la pueden causar y por las cuales tenemos que intervenir a los pacientes y fue escrito desde 1927. Recordemos lo que está diciendo Cristian, pues el compromiso que se le da al paciente. Esto es dado principalmente por la gran movilidad que existe a este nivel. Recordemos que la mayoría de la rotación se encuentra entre C1 y C2, dada por la odontoide, ¿cierto? Aproximadamente el 50%, y gran parte de la flexión y la extensión se encuentra también entre C0 y C1. Por lo que fijar este nivel va a dejar a los pacientes bastante comprometidos en cuanto a la rotación y la flexo-extensión de la cabeza. Para hablar un poquito de la embriología de la unión cráneo-cervical, inicialmente vamos a tener 7 somitas que van a ayudar a formar esta región, 4 occipitales y 3 cervicales. Los primeros 3 cervicales se van a unir, no van a sufrir una resegmentación y van a formar el vaso occipucio pues, principalmente y parte del vaso. Ya entre el cuarto somita occipital y el primer cervical van a formar un esclerotoma un poco especial que va a ser el proatlas, ¿cierto? El proatlas nos va a formar diferentes estructuras como va a ser el bastion y también la punta de la odontoides, y justamente en este punto va a sufrir una resegmentación que va a ser bastante especial. ¿Por qué? Porque la mayoría de las resegmentaciones se producen entre 2 cuerpos vertebrales y van a terminar produciendo un disco intervertebral. Sin embargo, a este nivel se va a dar una separación completa que va a separar el cráneo de la columna cervical, siendo por eso tan especial, ¿cierto? Y ya a partir tanto del proatlas como del primer arco
primer y segundo arco cervical se va a dar C1, y ya de los últimos dos arcos cervicales, principalmente, y de los dos últimos esclerotomas se va a dar el cuerpo de C2. Recordemos que la punta de la odontoides va a estar dada por el proatrás. Acá se puede ver la línea y los esclerotomas cómo se dividen, y para hacer la resegmentación para dividir el cráneo de la columna cervical. Entonces el atlas va a tener en general 3 centros de osificación. Uno va a ser el arco anterior y 2 van a ser las masas laterales y su extensión, que va a ser el arco posterior. Dependiendo de cada paciente va a tener diferentes sincondrosis. Puedes tener 2 sincondrosis hasta 4 sincondrosis. En este caso el paciente tiene 4 sincondrosis. Va a ser las sincondrosis que se encuentran entre los centros de osificación principales, que va a ser la número 4 y la número 3 que vemos, pero además de eso va a tener 2 sincondrosis accesorias que van a ser en la porción media del arco anterior de C1 y justamente en la mitad entre la media y la porción lateral del arco anterior de C1, por lo que los trastornos de la segmentación y de la división en estos casos van a dar origen a los fallos de la fusión en los arcos tanto anterior como posterior, que van a ser la anomalía más común en estos pacientes. El ábside, en cambio, va a tener 6 centros de osificación que van a ser dados principalmente por el cuerpo, las 2 masas laterales con la pars, y la odontoides va a tener 3 arcos, 2 mediales y 1 superior o apical, que va a ser la punta de la odontoides. En este caso vamos a sufrir 3 olas o 3 periodos de osificación. El primero va a ser a los 4 meses, en los cuales se van a osificar los centros inferiores en relación con el cuerpo y las masas laterales de la odontoides. En una segunda ola, que se da en los 6 meses, vamos a tener una osificación de las 2 partes de la base de la odontoides, y la última va a ser ya a partir de los 3 años, que puede durar incluso hasta la adolescencia, que es la función de la parte apical de la odontoides. Entonces, basado en esto, tenemos unas anormalidades del desarrollo que se van a dar principalmente por la osificación, la falta de osificación de estos centros. La más común y pues la más descrita va a ser el ossiculum terminale persistente. Este es la falta de osificación de la porción apical. Como podemos ver, va a ser una porción que va a ser muy pequeña, que no va a estar desplazada, y dado que por la ubicación va a estar superior a los ligamentos transversos y alares, no va a generar una inestabilidad en el paciente. Diferente al oso odontoideo. Inicialmente se creía que el oso odontoideo era una alteración de una alteración congénita. Sin embargo, se ha estudiado y se ha visto que lo más probable es que sea una fractura no reconocida que sufren los pacientes alrededor de los 5 y los 6 años, que lleva a la no unión de esta, y se puede clasificar en 2, según si está desplazada o no desplazada. El oso odontoideo ortotópico, que es en el caso que no va a estar desplazada, y el oso odontoideo distópico o os avis, que es cuando este mismo se separa. Como la fractura o la no unión va a ser inferior al ligamento transverso, esta lesión sí va a ser inestable y va a llevar una relación de una inestabilidad atlantoaxial, como podemos ver en el lado derecho. Entonces, para hablar un poquito de la anatomía de la unión cráneo-cervical, recordemos que estas vértebras van a ser bastante especiales, entonces vamos a hablar de cada una de estas. Inicialmente, la porción occipital del cráneo, tenemos un foramen magno que va a estar delimitado principalmente por el occipital. Su borde más anterior va a corresponder al bastion, y vamos a tener una protuberancia que va a ser el tubérculo faríngeo. Ya hacia lateral vamos a tener los 2 cóndilos occipitales con una depresión que va a estar justo posterior a ella, que van a ser la fosa condilar. Vamos a tener el proceso mastoideo mucho más lateral a este nivel. Y el borde posterior del foramen magno va a ser conocido como el oficium, ¿cierto? Ya, pues hablo un poco de lo otro que se muestra ahí. El atlas va a ser la primera vértebra cervical, va a ser bastante especial por su morfología, es la única vértebra que no tiene cuerpo como tal, y lleva su nombre por la anatomía, por la analogía griega que sostiene el mundo, ¿cierto? Refiriéndose como la cabeza. Entonces, para hablar un poquito de su anatomía, vamos a tener, como les había dicho, 2 masas laterales unidas por 2 arcos, uno anterior y uno posterior. En el arco anterior vamos a tener un tubérculo anterior que va a estar hacia la cara más anterior, y en la cara posterior del arco vamos a tener una faceta articular que va a ser para articularse con la odontoides. Y hacia lateral, las masas laterales van a tener un proceso transverso con un foramen transverso que va a ser para la arteria vertebral. En el arco posterior igualmente vamos a tener un tubérculo posterior, y vamos a tener una hendidura que va a ser para el transcurso de la arteria vertebral. Ya vamos a ver un poco más acerca de esto. Esta es la vista superior con la faceta articular que se va a articular, pues valga la redundancia, con los cóndilos occipitales. En este nivel van a ser cóncavos, siendo los cóndilos convexos, ¿cierto? Y unas facetas inferiores que se van a articular con sedos.
Esta es una vista posterior que va a ser básicamente lo que vamos a tener en una cirugía para llevar a la artrodesia externa, pero ya más adelante vamos a hablar un poco de eso. La axis es la segunda vértebra de la columna y de la columna cervical, pues, y esta también es bastante especial. Si va a tener un cuerpo, va a tener dos masas laterales, dos pedículos, pars, como la mayoría de las vértebras que conocemos, como las cervicales va a tener sus procesos transversos y los forámenes, pero adicional a esto va a tener una estructura muy importante y muy diferente, que va a ser la odontoides, ¿cierto? Que hablamos un poco acerca de anatomía, de su embriología, y recordemos que esta va a ser la que nos va a permitir la mayoría de la rotación a nivel de la cabeza. Acá vemos una vista lateral de la misma, con sus facetas superior para C1 y inferior para C2, recordando que entre C1 y C2 pues no vamos a tener un disco intervertebral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da la estabilidad de la columna a nivel de la unión cráneo-cervical? Se va a dar a través de las estructuras ligamentarias, así como había comentado el compañero Cristian, ¿cierto? Vamos a tener unas cápsulas articulares que van a ser entre las facetas o entre el cóndilo y la faceta articular de C1. Se va a encontrar a cada nivel. A este punto no vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior inicialmente, sino que vamos a encontrar es la membrana tectorial, ¿cierto? Así como en el aspecto anterior vamos a tener la membrana atalantoexoidea en vez del longitudinal anterior, que ya luego se va a continuar como este mismo. Ya cuando vemos un poco más profundo retirando este ligamento, podemos ver los principales que nos van a hacer la estabilidad a este nivel, siendo el ligamento cruzado el que tiene probablemente, pues el que está más descrito y el que tiene mayor implicación en la estabilidad de la unión cráneo-cervical, recordando que va a tener un componente transverso que va a ser quien va a unir desde las masas laterales a la apófisis odontoides y unos componentes longitudinales que van a ser superior e inferior, que se van a unir hacia el básico y hacia el cuerpo de C2 como tal. Va a tener también un ligamento apical, que acá no podemos ver que está justo anterior al ligamento longitudinal superior, y vamos a tener unos ligamentos alares que se van a encargar de unir la odontoides hacia el occipucio como tal, que se van a unir pues hacia la parte anterior hacia el básico, el apical y los alares hacia los cóndilos. Y vemos también un poquito de la membrana tectorial accesoria, que nos va a ayudar a unir también las masas laterales con el cuerpo de C2 a este nivel. Ya acá retiramos el ligamento cruzado y les estoy mostrando los ligamentos que les acabo de comentar, los alares y los apicales, que van a ayudar a la estabilidad, como había comentado Cristian, entre C0 y C2. Tenemos acá una vista superior en la que podemos ver los mismos ligamentos que les había comentado, que no hay pues mucho diferente, pero para tener una vista como axial. Eso. Y lo que les comentaba era relaciones también entre los nervios y la arteria vertebral. Recordemos que la arteria vertebral va a transcurrir entre los forámenes transversos y justo después de que pasa por el foramen de C1 va a tomar un curso hacia posterior y hacia medial, pasando por la hendidura que deja sobre el arco posterior, y va a ya iniciar su recorrido intradural o B3, ¿cierto? Para poder ya dirigirse hacia la parte anterior del tallo y pues formar la basilar. Listo, y en el aspecto lateral, justamente de los cóndilos occipitales, vamos a tener varias estructuras importantes. Justo anterior a este va a encontrarse el seno sigmoides y el bulbo yugular, con su unión con el seno petroso inferior, ¿cierto? Pero vamos a tener unos forámenes bastante importantes que van a ser el canal del hipogloso, por el cual van a pasar estas mismas arterias, y el nervio, que así se llama, y vamos a tener un foramen occipital más posterior y lateral que va a ser el que va a dar el paso para la vena emisaria occipital, que ahí se está mostrando. Un poquito acerca de la anatomía de la superficie, dada por los músculos a este nivel. Vamos a ver que los más superficiales van a ser el esternocleidomastoideo, que va a ser lateral, y un trapecio, que va a ser medial. Una vez retiramos esto, podemos ver a la izquierda los siguientes, que van a ser el espleno capitis, y el semiespinoso capitis, que van a ser lateral y medial respectivamente. Y su anclaje pues a la línea nucal superior, que ya vamos a ver un poquito más de esto también. Una vez retiramos esto, ya vamos a ver, pues estos son conocidos como los músculos intrínsecos, ¿cierto? Y ya cuando retiramos esto, vamos a ver los más profundos, que van a ser los músculos occipitales cortos. Vamos a tener el oblicuo superior, el oblicuo inferior, los rectos capitis, tanto el mayor como el menor, siendo lateral y medial respectivamente, y ya a este nivel vamos a encontrar las estructuras vasculonerviosas. Es muy importante reconocer estas estructuras porque son las que van a formar el triángulo suboccipital, dado por el músculo oblicuo superior, que es el que da el borde más izquierdo que da en el triángulo, el oblicuo inferior, que es el que da la base,
y el semispinoso capitis mayor, que va a dar la parte medial del triángulo, ¿cierto? Esto es bastante importante porque es lo que nos va a ayudar a identificar por dónde va a pasar la vertebral. La vertebral pasa justo en la mitad de este triángulo, como podemos ver ahí, y justo inferior al oblicuo inferior va a pasar la raíz de C2, que también es una estructura importante que tenemos que evidenciar a este nivel. Entonces, como les hablé, una fijación occipitocervical básicamente se hace cuando existe una inestabilidad de este nivel. Una definición general podría ser que es una pérdida de capacidad para mantener las relaciones articulares en la unión entre el cráneo y la columna cervical. Estos, por su ubicación, van a tener un alto riesgo de lesión neurológica y, como ya sabemos, pues por dónde está, va a tener unas consecuencias pues catastróficas, ¿cierto? La etiología puede ser variada, como ya había comentado, puede ir desde alteraciones congénitas, el trauma, las infecciones, tumores, artritis reumatoide y en otros casos también iatrogénica cuando hacemos una cirugía pues matanea a nivel de la columna cervical. Entonces, ya para hablar un poquito principalmente de las causas traumáticas, vamos a hablar de las lesiones que nos puede causar inestabilidad y que puede requerir este tipo de procedimientos, ¿cierto? Inicialmente pues hablar un poco de las fracturas de los cóndilos occipitales. La clasificación más clásica pues es la de Anderson y Montesano, que tenemos 3 tipos. El tipo 1 va a ser una fractura con minuta del cóndilo occipital, el tipo 2 va a ser una fractura que va a ir a lo largo del vaso occipucio y la tipo 3 va a ser una fractura avulsiva del cóndilo occipital. Usualmente, pues, en el 90% de los casos, estas fracturas van a ser unilaterales y en general tienden a ser estables. ¿Cuándo van a ser inestables? Pues básicamente cuando son avulsivas o cuando existe una inestabilidad C0, C1. Esta inestabilidad se puede clasificar en 3 según la dirección en la cual se realice. Cuando el cráneo está anterior con respecto al atlas, pues va a ser tipo 1. Cuando el cráneo está superior, o sea, hay una extracción como tal, va a ser tipo 2. Y cuando el cráneo está posterior, va a ser tipo 3. Tenemos varias medidas para ver esta dislocación o esta inestabilidad C0, C1. Entonces están los índices que se dan entre el bastion y el axis, o el bastion y la odontoides, que son estos que les muestro acá a la izquierda. Usualmente pues cuando tenemos un índice entre el bastion y el axis que es entre -4 y 12, este va a ser normal, pero sin embargo cuando este es menor a -4 y mayor a 12 va a ser anormal y nos va a indicar una inestabilidad a este nivel. Mientras que el índice entre el bastion y la punta de la odontoides va a ser normal cuando es menor de 2 en radiografía y menor de 8.5 en tomografía. Existen otras medidas como la relación de Powers, ¿cierto? Que se va a dar entre el bastion y una adición y una relación pues entre una línea trazada entre el bastion y el borde posterior de C1 y entre el borde anterior de C1, el arco anterior de C1 y el oficio, ¿cierto? Cuando este es mayor de 1, esta relación va a sugerir una inestabilidad occipitocervical, así como la medida de Dublin, ¿cierto? Que va a ser en relación con la rama mandibular y en relación con la base de la odontoides y con el cuerpo como tal de C2 y con el arco anterior de C1. Sin embargo, se ha visto que estas medidas son poco específicas y sensibles y no son reproducibles en muchos casos, por lo cual probablemente el que más está difundido y el que más tiene utilidad y el mejor rendimiento diagnóstico es el índice C0, C1. Este clásicamente se definió como unas medidas tomadas en una vista tanto coronal como sagital y se hacen 4 medidas equidistantes a cada lado teniendo 8 en total y sacamos un promedio. Cuando este es mayor de 1.5, la distancia pues es mayor de 1.5, nos indica que va a tener una inestabilidad pues y una luxación C0, C1. Asimismo nos podemos ayudar de la resonancia. La resonancia nos va a ayudar a ver la lesión de las estructuras ligamentarias, que podemos ver a la izquierda la lesión del ligamento apical y a la derecha podemos ver la lesión del ligamento alar. Vemos como a la izquierda se ve bien y a la derecha está destrozada. Pero ¿qué se ha visto? En realidad estas clasificaciones son un poco tediosas, poco reproducibles, difíciles de recordar, por lo que la OSPINE pues, más recientemente desarrolló esta nueva clasificación que la clasifica como tipo A, tipo B o tipo C, según si hay solamente compromiso óseo, compromiso ligamentario sin desplazamiento, o la tipo C cuando existe cualquier tipo de desplazamiento. Esta clasificación nos sirve pues porque es indicada, pues, o sea, es dirigida a la toma de decisiones, no necesariamente a ponerle un nombre o un número o medidas complejas, sino simplemente tomar la decisión si es una lesión estable o inestable o toca operar o no.
Otra de las afectaciones que podemos tener, ya no es en trauma, pues, sino más en enfermedad degenerativa, es la invaginación basilar. Vemos que las tres medidas principales que tenemos para evaluar esta van a ser las líneas que se van a trazar en la unión entre estas dos, la línea de McGrady, la de Chamberlain y la de McGregor. La de McGrady va a ser justamente en el foramen magno entre el vasión y el oficium, y cualquier odontoides que pase esta línea va a considerarse como una invaginación basilar, mientras que la línea de Chamberlain va a ser entre el paladar duro y el oficium. Cualquier odontoides que esté 5 milímetros por encima de esto va a considerarse como una invaginación basilar, y la línea de McGregor, que va a ser entre el paladar duro y el borde superior del arco posterior de C1, borde superior, sí, del arco posterior de C1, cualquiera odontoides que esté 7 milímetros por encima de esta va a considerarse una invaginación basilar. Como podemos ver acá, un ejemplo, y también la compresión que va a generar a nivel de la unión bulbomedular. Ya pasando a las fracturas de C1, la clasificación más clásicamente descrita va a ser la de Jefferson, que da nombre pues, a la fractura tan famosita y clásica, ¿cierto? La Jefferson 1 van a ser las lesiones únicamente del arco posterior de C1, la Jefferson 2 va a ser del arco anterior, la 3 va a comprometer arco anterior y posterior, y las 4 son las que comprometen las masas laterales. Solamente las 1, 2 y 3 no van a ser inestables, y las 4, dependiendo de cómo sea el tipo de lesión y si existe compromiso o no del ligamento transverso. Entonces, basado en esto, pues principalmente uno define la inestabilidad de lesión de C1 en base a la relación con el ligamento transverso y la estabilidad y la indemnidad de este mismo, ¿cierto? Entonces, para ver esa alteración del ligamento transverso, tenemos diferentes medidas. La regla de Spence es una de estas, que es la que se muestra a la izquierda, se describió en radiografía y se usa midiendo el borde lateral de C1, de la masa de C1, con el borde lateral de la masa de C2, ¿cierto? Al lado y lado. Cuando la suma de estos dos da mayor de 7, tenemos que hay una lesión ligamentaria del ligamento transverso. Y otra de las medidas que podemos usar va a ser el ADI y el PADI, que va a ser la relación entre el arco anterior y posterior de C1 y la odontoide, ¿cierto? Medimos pues en el ADI, que es el que le estaba mostrando ahorita en el caso clínico, el borde posterior del arco anterior de C1 y el borde anterior de la odontoide, ¿cierto? Cuando este es mayor de 3 en adultos y 5 en niños, tenemos que hay una inestabilidad y una alteración probablemente del ligamento transverso. Y el PADI nos va a evidenciar lo mismo, simplemente pues en este van a ser medidas menores, ¿cierto? Se tiene 18 milímetros cuando el paciente está indemne, 18 milímetros cuando hay alteración neurológica y 14 milímetros cuando el paciente está indemne. Y acá también nos podemos ayudar de la resonancia, viendo en este caso pues puntualmente la lesión del ligamento transverso izquierdo en su relación entre la odontoide y la masa lateral. Vemos que también está más desplazada la masa lateral izquierda de según este nivel. Para este tipo de lesiones también la OSPAN sacó la clasificación, ¿cierto? Diciendo básicamente lo mismo, cuando tenemos lesiones óseas únicamente va a ser tipo A, va a ser estable, lesiones B pueden ser potencialmente inestables y van a estar dadas por la pérdida, por alteración de los ligamentos, que es principalmente la resonancia, y la tipo C va a ser cualquier lesión que se encuentre con traslación o con luxación. Y finalmente, para hablar de las fracturas de C2 un poco, que ya es un poco más bajo, pero nos pueden afectar también la estabilidad de la columna occipito-cervical, pues de esta región, podemos dividir principalmente en dos: las fracturas de odontoides, que la tipo 1 va a ser de la parte apical, la tipo 2 de la parte medial de la odontoides, que van a ser inestables y van a producir no unión en la mayoría de los casos. Ya Carlos hace un tiempo habló de eso. Y las fracturas tipo 3 de odontoides, que no son estables, así como las fracturas de la fascia interarticular y la espondilolistesis traumática de C2, conocida como la fractura de Hangman, ¿cierto? Que nos va a hablar pues se va a clasificar en tres principalmente. La 1 va a ser cuando existe únicamente fractura, sin translación, sin angulación ni nada por el estilo. La 2 cuando existe una separación mínima. La 3 cuando existe angulación y la 2A cuando existe angulación, y la 3 cuando existe traslación como tal de estos elementos. Estas también se han considerado un poco complejas porque tienen unos ángulos específicos y unos milímetros específicos de traslación para considerar si son o no inestables, por lo que también la OSPAIN hizo justamente esta clasificación, en la que vamos a ver las fracturas únicamente óseas, que nos va a hacer tipo A y van a ser estables en general; las tipo B, potencialmente inestables, que sea por la evidencia de alteración en la banda de tensión en el disco o una angulación; y las tipo C, que van a ser cualquier fractura que tenga traslación y que van a ser inherentemente inestables y van a necesitar intervención quirúrgica. Ya para hablar un poco de la técnica quirúrgica, posicionamiento basal en decúbito prono. Siempre necesitamos en estos pacientes el uso de cabezal de 3 pines.
uno, para ayudar en el abordaje, para que sea un poco más fácil, y dos, y el motivo probablemente principal, es para asegurar que vamos a mantener en el postquirúrgico una mirada horizontal que va a ser neutra, ¿cierto? Como les había comentado, la mayoría de la rotación y de la flexoextensión se va a encontrar justamente en la unión occipito-cervical. Entonces, cuando hacemos esta fijación, le vamos a quitar al paciente gran parte del rango de movimiento para estos dos, flexoextensión y rotación, por lo que tenemos que asegurar que le vamos a dejar una mirada neutra para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Inicialmente vamos a hacer un abordaje en línea media, ¿cierto? Siempre vamos a intentar mantenerlo en la línea media justamente a través del RAFE medio para disminuir el sangrado pues, en el abordaje y también disminuir el dolor postquirúrgico en estos pacientes. Pues en respecto a la parte occipital tenemos que reconocer una estructura importante, especialmente la protuberancia occipital externa. ¿Esto por qué? Porque esta va a ser la estructura ósea que más superficial y en mayor relación va a estar con la piel. Entonces, si dejamos una placa occipital a este nivel, probablemente va a ser lesión de la piel y se va a terminar exponiendo, por lo que siempre tenemos que dejar la placa inferior a esta. Y la podemos reconocer, pues uno porque es una protuberancia y dos porque va a estar en relación con la línea de cal superior, que es para inserción de ligamentos a este nivel, ¿cierto? En la parte más anterior, pues ya inferior, va a estar el foramen magno, entonces se va a ubicar entre estos dos puntos la placa occipital. Recordar que vamos a tener una cresta occipital interna que va a transcurrir en la línea media, que va a ser más gruesa y nos va a permitir poner acá unos tornillos bicorticales más largos que nos va a ayudar a generar una mayor fuerza acá de tensión para asegurar la instrumentación, así como la línea nucal superior que la podemos ver también de forma transversa. Usar esta pues también nos va a ayudar a poner unos tornillos más largos, así sea ya para mediano. Acá está una ejemplificación de cómo va a variar el grosor del cráneo en la cresta occipital interna o ya como tal en la escama del occipital, ¿cierto? Que usualmente van a necesitar tornillos más pequeños. Uno puede usar en la línea media usualmente tornillos entre 10 y 12 milímetros, mientras que ya para mediano de 6 a 8 usualmente. Y lo que se recomienda es hacer tornillos que hagan un agarre pues bicortical, ¿cierto? Para mayor fuerza. Entonces acá es básicamente lo que les estaba comentando. Se va a ubicar la placa occipital, la cual la vamos a iniciar con una fresa y vamos a iniciar la misma inicialmente entre 8 y 10 milímetros, podemos hacerlo en línea media hasta que, y pues posterior a que lo hacemos, palpamos, aumentamos de 2 milímetros hasta que violamos la segunda cortical para asegurar que los tornillos queden bicortical, ¿cierto? En caso de que exista fístula o lesión del seno, usualmente esta va a parar con la colocación del tornillo. Es básicamente cómo va a quedar. Y ya posterior a esto, procedemos pues a la fijación del resto de los elementos. La fijación y el tornillo del cóndilo occipital es opcional, podemos elegir hacerlo o no, pero en algunos casos los pacientes se benefician de esto. La técnica para poder hacerla es que tenemos que identificar muy bien la unión entre el cóndilo y la masa lateral de C1 y el borde lateral del foramen magno. El punto de entrada para este tornillo va a ser 5 milímetros lateral al borde lateral del foramen magno y 1 a 2 milímetros superior a la unión entre el cóndilo occipital y la masa lateral del atlas. La inclinación que vamos a hacer va a ser aproximadamente 5 grados hacia arriba y aproximadamente entre 10 y 20 grados hacia medial. Sería apropiado medir previamente los cóndilos, pero usualmente unos tornillos de 22 van a ser suficientes. Y como podemos ver acá, la utilización de unos tornillos de rosca parcial van a ser de vital importancia porque gran parte del tornillo va a quedar por fuera, como podemos ver. Vean la relación entre el arco posterior de C1 y la espinosa y la lámina como tal de C2 va a estar muy anterior, por lo que tenemos que dejar la cabeza atrás para poder hacer la fijación. Y como acá sabemos que va a ser el transcurso de la arteria vertebral, lo ideal sería dejar esta rosca parcial para evitar lesiones a este nivel. Los tornillos de masa lateral de C1 van a ser los ideales pues, para la artrodesis de esta vértebra, van a ser los que mayor fuerza van a tener, y vamos a tener dos abordajes principales. Ambos van a basarse en la parte media de la masa lateral, ¿cierto? En el aspecto posterior. Pero, ¿qué nos va a variar si podemos ponerlo o no? Pues estas dos
estas dos variaciones es básicamente el grosor del arco posterior, ¿cierto? En la gran mayoría de los casos el arco posterior va a ser bastante delgado, por lo que no vamos a poder poner el tornillo a través de este, sino que vamos a hacer, como se ve en la imagen izquierda justo inferior, podemos comer un poco del arco posterior de C1, del aspecto inferior, para poder poner el tornillo. Ahí sabemos que no está la vertebral, pero recordemos que sí, en la mayoría de los casos va a haber un sangrado abundante por el plexo epidural que se encuentra a este lado. Estos en general se podría intentar coagular, pero pues usualmente al ser un sangrado venoso va a parar simplemente con compresión. Podemos hacer un lado, dejar ahí que haga hemostasia y luego podemos pasar al otro sin problema. Pero en caso de que tenga un arco posterior grueso, usualmente más de 3.5 milímetros para que cumpla el tornillo, podemos hacerlo a través del mismo. Se va a iniciar con una fresa para evitar lesiones de este nivel, pues por posible desplazamiento de un iniciador, ¿cierto? Y vamos a introducir el tornillo con una dirección medial aproximadamente entre 10 y 20 grados y superior entre 15 grados aproximadamente. Lo vamos a dirigir hacia el tubérculo anterior de C1. Esta va a ser la dirección que le vamos a dar y lo podemos verificar con el intensificador de imágenes intraquirúrgico. En C2 podemos poner una variedad de tornillos pues, bastante amplia. Inicialmente vamos a ver pues, los transpediculares. Para poder poner el transpedicular vamos a encontrar el punto medio entre las partes interarticulares, que va a ser la unión entre la masa lateral, la lámina y el pedículo, que justamente va a empezar en este nivel, ¿cierto? Según el autor, el tornillo, el punto de entrada se puede realizar un poco más superior o un poco más lateral. Esto puede variar según la bibliografía que uno revise, ¿cierto? Como es en este caso. La primera imagen es un punto de entrada más superior y no tan lateral, por lo que la inclinación medial va a ser aproximadamente entre 15 y 20 grados, con una inclinación superior, mientras que la imagen que les estoy mostrando a la derecha va a ser un punto de entrada 2 milímetros más lateral, porque van a necesitar más inclinación medial y no va a ser tan arriba, por lo que van a necesitar también más inclinación a la superior. ¿Qué se recomienda en estos casos? En realidad, uno puede disecar el canal central a este nivel y realizar una visión directa del pedículo de C2. Por lo que viendo de forma directa el pedículo de C2, vamos a ver la trayectoria de este tornillo que nos va a ayudar, pues, porque pues, sabemos que cada vértebra pues, puede ser diferente, por lo que no es necesario hacer un grado como tal de forma estricta, sino que podemos verlo de forma directa y hacerlo en relación a cómo veamos la dirección del pedículo de C2. Como se puede ver acá, ya en el aspecto más lateral de la lámina, en su unión con la masa lateral y la faceta superior, al pelar acá de forma roma, podemos ver el pedículo y podemos ver la trayectoria que va a tener nuestro tornillo. Posterior a la paz vamos a tener las mismas estructuras principalmente. Este tornillo no va a ser más lateral y tampoco va a ser más superior, y usualmente su dirección va a ser o neutra o muy escaso hacia medial, ¿cierto? Este tornillo va a ser mucho más corto, perdón, el tornillo pedicular usualmente puede ser de entre 22 y 24 milímetros, mientras que este usualmente va a ser entre 2 y 16 milímetros dependiendo del paciente, pues. Finalmente pues el tornillo translaminar, que va a ser, pues, como dice su nombre, a través de las láminas de C2 usualmente son bastante grandes porque es un tornillo que no va a ser tan complicado de poner. El punto de entrada para este va a ser en la unión entre la espinosa y la lámina de C2, como podemos ver ahí. Usualmente podemos dirigirnos un poquitico más hacia medial, un poco más hacia la espinosa, y va a ser también bajo visión directa porque podemos ver la trayectoria de la lámina de C2. Y en el aspecto pues craneocaudal, recordemos pues que como van hacia el mismo lado y tienen un punto de entrada similar, poner un punto de entrada un poco más superior al otro, como podemos ver a la derecha, iniciando siempre pues con fresa. Y finalmente el tornillo transarticular entre C1 y C2 para la parte posterior, ¿cierto? Recordemos que hay anterior, pero pues no lo vamos a manejar en esta charla. Acá está la relación para tener en cuenta con el tornillo que vamos a meter de pedicular. El punto de entrada va a ser similar, pero va a ser más inferior y un poco más medial, ¿cierto? La trayectoria de este tornillo va a ser neutra y su inclinación en el plano craneocaudal o sagital va a estar dada aproximadamente por guía imagenológica, ¿cierto? Dirigiéndolo similar a como dirigíamos el otro, que va a ser hacia el tubérculo anterior de C1. Hacia este punto vamos a dirigir el tornillo y con la guía imagenológica podemos evidenciar su trayectoria adecuada. Recordemos siempre que todos estos tornillos los vamos a ir iniciando, los vamos a usar el continuador y vamos a estar palpando continuamente para verificar que no exista lesión de la vertebral, que es la principal complicación y el principal riesgo en estos casos. Otro de los riesgos que vamos a tener en estos tornillos va a ser la lesión de la raíz de C2. Usualmente esto no trae mayor problema, pero lo único que va a causar es dolor en estos pacientes, que usualmente se autolimita de 3 a 6 meses y termina mejorando.
acá un resumen de los tornillos que les expuse. El verde va a ser el transpedicular, el azul va a ser el de la pars, el amarillo el interlaminar y el morado va a ser el transarticular. Siendo pues el más largo y el que más fuerza de agarre va a tener. Recordar siempre que además de la fusión hacer una artrodesis adecuada con injerto óseo, y también se describe y pues se recomienda el uso en algunos casos del injerto de tibia o de peroné, pues que podemos usar a este nivel, siempre corticando bastante bien tanto el occipital como los arcos y las láminas de C2 para asegurar una artrodesis adecuada y que el paciente esté fijo. Listo. Eso sería todo como tal del tema. Ahora dar un poco de la resolución del caso. Se hizo, como dijo el compañero Cristian, una fijación occipito-cervical. Esta es la imagen intraquirúrgica del paciente. Se hizo también una descompresión del arco posterior de C2 y de la lámina y la espinosa, perdón, el arco posterior de C1 y la lámina y la espinosa de C2. Como comentó Cristian, este paciente, valorando las imágenes, vimos que no tenía adecuadas masas laterales, por lo que no pudimos hacer una fijación como tal a C1. Y en C2, por la anatomía tan particular que tenía este paciente y el alto riesgo de lesión de la vertebral, se decidió poner un único tornillo pedicular, que es el izquierdo que se muestra ahí. En estos casos, pues recordemos que la inestabilidad C1 C2 bastaría pues con una fijación entre estas dos vértebras, pero dada la anatomía tan particular de este paciente, este fue el abordaje que se decidió, extendiendo la instrumentación hasta las masas laterales de C4. Estas son las imágenes por radiografía postoperatoria en las que vemos una adecuada alineación y unos tornillos pues sin complicaciones pues que se presentaban en este paciente. Vemos acá la tomografía. En los cuales podemos ver una mejoría en la relación entre C1 y C2, ya no hay una relación entre estas dos. Y podemos ver que los tornillos se encuentran un poco, pues, ya bicorticales, pero sin problema alguno, pues, no tuvo fístula, no tuvo lesión, no tuvo infarto, ni nada por el estilo. Y como les comenté, un único tornillo pedicular, que es el que les muestro ahí a la izquierda de S2. Y ya los tornillos a las masas laterales. Acá se encuentra el paciente. Recordemos siempre la importancia de dejar una posición neutra para la mirada horizontal para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y ya eso sería todo. No, yo no tengo comentarios. Lo único que quiero decir es que la fusión occipitocervical se abusa en muchos centros y es una cirugía con muchísima morbilidad. Así usted cuadre la cabeza perfectamente, el paciente siempre queda insatisfecho porque o queda con la mirada un poquito rotada hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo. Y el dolor que dijiste que no era tan importante es importantísimo. El dolor del nervio C2 es insoportable para la mayoría de los pacientes. Pues lo que es que Yo no he visto que se mejore, eso dura toda la vida y es demasiado molesto. Todos los pacientes se quejan de eso. Gustavo, si tiene algún comentario, adelante. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Aló, Nacho, ¿ahí me escuchas? Muy bien. Ah, bueno. Nacho, completamente de acuerdo con el comentario que hiciste. La fijación occipitocervical yo le comento con mucha frecuencia esto a los residentes, es la fusión de la columna más mórbida que existe, no solo por la discapacidad, o sea, eso genera una discapacidad muy importante en los pacientes porque pues obviamente pierden el 100% de la rotación C1, C2 y la flexoextensión de la C0, C1. Entonces, pues es realmente discapacitante, especialmente para las personas ancianas, que inclusive estoy de acuerdo con vos que es en los que más se abusa de la fijación occipitocervical. Muchas veces, bueno, digamos que sí se abusa, pero a veces también es necesaria, considerando la mala calidad del hueso, especialmente en fracturas de la odontoides. Y hay un tema que es muy importante y yo creo que le faltó a Camilo y es la morbilidad relacionada con los problemas de deglución y los problemas
que estos pacientes pueden tener en relación con, inclusive con apnea del sueño. Si uno no configura adecuadamente la unión occipitocervical, o sea, si los pacientes no quedan digamos, con un alineamiento occipitocervical fisiológico, los pacientes pueden tener problemas de deglución muy graves y problemas de apnea del sueño que inclusive a largo plazo le pueden causar complicaciones graves asociadas a ese tipo de patología. Entonces, en la evaluación del paciente antes de la cirugía faltó, las dinámicas te quedaron muy bien, pero faltó la imagen lateral en neutro, que es con la que uno planea cómo se debe configurar el alineamiento occipitocervical. ¿Vos hablaste de eso, Camilo, o no? Es que yo en algún momento perdí la señal, pero no sé si hiciste algún comentario acerca de eso. Profe, afortunadamente en las dinámicas que teníamos en las radiografías no había neutra, estaba solamente flexión y extensión. Listo, perfecto. Entonces, uno lo pudiera ver también en la tomografía. Sin embargo, la imagen ideal es la radiografía de pie lateral en neutro, para ver cómo el paciente se está defendiendo desde el punto de vista, digamos, fisiológico de su problema de león occipitocervical. Entonces hay pacientes que están en ligera extensión, o pacientes que están neutros, o pacientes que inclusive pueden estar en ligera flexión. Y hay un ángulo que es muy importante, que es el ángulo C0, C2, que es el que se correlaciona directamente con con los problemas de deglución y los problemas respiratorios después de una fusión occipitocervical. Entonces, digamos que ese ángulo no tiene un valor estándar, es un valor individual, cada paciente tiene un valor diferente, pero se considera que los pacientes siempre tienen que tener un valor positivo, o sea, el ángulo tiene que estar abierto hacia adelante, nunca puede quedar negativo. Si el paciente después de una fusión occipitocervical queda con un ángulo negativo, la probabilidad de que tenga disfagia y problemas respiratorios es muy alta. Entonces, digamos que básicamente para agregar eso, es muy importante en el momento de poner las barras, y yo creo que vos lo viste, Camilo, cuando operamos a este paciente, que inicialmente pusimos las barras y después aflojamos el cabezal y le dimos, digamos que la inclinación adecuada a la unión occipitocervical, específicamente para que el paciente no quede en una posición que se llama retrusión. O sea, cuando el paciente queda como con la cabeza metida hacia el tórax y digamos, con el mentón metido hacia el tórax, eso se llama retrusión y eso tiene un riesgo muy alto de tener complicaciones de deglución y complicaciones respiratorias. Entonces, la evaluación preoperatoria es la que definitivamente determina cómo debe quedar ese ángulo en el posoperatorio o en el transoperatorio, y para mí esa es la radiografía de control más importante intraoperatoria. O sea, que el paciente quede con un ángulo C0, C2 fisiológico de acuerdo a la evaluación en la radiografía inicial. Yo no tengo más comentarios, muy buena la charla y muy completa. Muchas gracias. Gracias, Tavo. Y otra cosa importante es que esto es una cirugía muy difícil. Yo no he encontrado una casa comercial que le entregue a uno como todas las opciones para que sea fácil colocar la barra. Siempre es difícil. Tal vez lo más demorado de la cirugía es acomodar la barra. No sé si a usted pasa igual, Gustavo. Sí, Nacho, sí, es muy difícil, especialmente porque uno empieza ahí digamos, a generar mucho estrés sobre los tornillos. Es difícil en los pacientes, especialmente que tienen displasias de la unión occipitocervical, o sea, que tienen masas laterales de C1 muy pequeñas, que inclusive este paciente tenía algo de displasia, por eso fue que no pusimos tornillos en C1. Es difícil, digamos, acomodar la barra al occipital, a los tornillos de C1 y a los tornillos de C2, y a los tornillos de C2. A veces es muy difícil, inclusive en pacientes displásicos o en pacientes pequeños. Hay unas barras que son poliaxiales, que tienen unas rótulas que articulan la barra que va al occipital y la barra que va a los puntos de fijación en la columna cervical, que facilitan un poco más las cosas. Inclusive en este paciente creo que esas fueron las que usamos. Eso facilita un poco más como el posicionamiento de la barra, pero sí, es una parte de la cirugía que muchas veces es compleja.
Sí, ahí se ve en esa imagen las rótulas de esa barra, de esa barra que es articulada y definitivamente sí favorece bastante el posicionamiento de la barra. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Y viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Madre que de tus semillas, sabias, nobles y entregas, al pródigo amado hijo, muchas para cultivar. Himnos de cantamos, fuente de eterno amor, nuestras voces del espacio llenan hoy el furor. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con grande emoción. ¡Que viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Todos aman